En esta pregunta me gustaría detenerme un poco para expandirme un poco en lo que es la terminología. La hiperplasia prostática, como tal, es el crecimiento del número de células que tenemos en la próstata. Prácticamente todos los hombres en el planeta estamos condenados a tener hiperplasia prostática para cuando tengamos 80 años, el 80% vamos a tener hiperplasia prostática. Ha venido cambiando mucho la terminología porque el hecho de que yo tenga hiperplasia prostática o el hecho de que yo tenga una próstata grandota no implica que esta próstata me esté dando problemas. Yo no debo de operar jamás a un paciente nada más porque tiene una próstata grande, eso no es una justificación. Y es por eso que hoy en día el término correcto para lo que muchos médicos y muchos pacientes conocen como la hiperplasia prostática es síntomas del tracto urinario inferior. ¿Qué implica esto? Que yo solamente debo de buscar a los pacientes y tratar a los pacientes con medicamento, con cirugía, con cualquiera de las alternativas, pero solamente aquellos que están desarrollando síntomas. Ahora, yo no hablo de síntomas prostáticos porque no todos los síntomas del tracto urinario inferior son secundarios a un problema de la próstata. Yo puedo tener a un paciente que se levante 5 veces en la noche a hacer pipí y por más que yo lo opere de la próstata o le dé medicamentos para la próstata, se va a seguir levantando en la noche 5 veces para hacer pipí si su problema es que produce demasiada orina por la noche. Por otro lado, yo puedo tener un paciente que tenga incontinencia urinaria, que corra todo el tiempo para llegar al baño y use 6 pañales al día. Si su padecimiento se origina en la vejiga y yo le trato la próstata, no voy a tener ningún impacto en este grupo de pacientes. Y es por eso que hoy en día el término correcto es síntomas del tracto urinario inferior y a partir de aquí tengo que ver qué tanto el problema es obstructivo por la próstata, qué tanto el problema es originado por un mal funcionamiento de la vejiga y qué tanto mi problema es originado por un exceso de producción de orina, ya sea en el día o en la noche, y qué tanto es una combinación de las tres, y con base en esto establecer un plan para ofrecer el mejor tratamiento al paciente. Los síntomas del tracto urinario inferior, como antes se conocía hiperplasia prostática, son muy variables. Los vamos a dividir en los que se conocen como los síntomas de almacenamiento y los que se conocen como los síntomas de vaciamiento. ¿Qué quiere decir esto? Los síntomas de almacenamiento son los que ocurren cuando yo debería de estar almacenando orina. ¿Cuándo debo de estar almacenando orina yo? Cuando estoy trabajando, cuando estoy en el cine, cuando estoy dormido, cuando estoy en el coche. Es un momento en el que yo debería de estar guardando orina y no hacer nada al respecto. Cuando yo tengo un problema en el almacenamiento, se llaman síntomas de almacenamiento. ¿Y cuáles son estos? Nocturia, que quiere decir levantarse en la noche a hacer pipí. Urgencia, que quiere decir que tenga que correr para ir al baño. Incontinencia de urgencia, que quiere decir que se me salga la orina antes de llegar al baño. Incremento de frecuencia, que quiere decir que yo vaya más de 8 veces al día al baño. Eso se conoce como un incremento de frecuencia. Ahora, cuando yo hablo de los síntomas de vaciamiento, son aquellos que ocurren cuando yo estoy expulsando orina de mi vejiga de manera voluntaria. ¿Cuáles son estos síntomas? La disminución en la fuerza o en el calibre del chorro de la orina, que el chorro salga intermitente, quiere decir que salga cortado, o que yo tenga que hacer pujo o esfuerzo para poder expulsar la orina. Cuando yo tengo este tipo de síntomas, lo primero que tengo que hacer es integrarlos para saber qué tipo de síntomas son los que están predominando y con base en esto determinar dónde se puede estar originando el problema de mi paciente, y con esto voy a guiar el tipo de estudios, el tipo de tratamiento y la magnitud de tratamiento que yo le voy a ofrecer a cada paciente. Para el tratamiento primero vamos a hablar del manejo médico. Como lo mencionamos en la pregunta anterior, el tratamiento depende enteramente de dónde se esté originando el problema. Si yo tengo un problema en la cantidad de orina que se produce en las horas de sueño, yo lo que tengo que hacer es reducir la cantidad de orina que produzca en las horas de sueño. Que esto lo puedo hacer restringiendo líquidos en la tarde o dando un medicamento que se llama desmopresina, que reduce la producción de orina y por lo tanto voy a impactar mucho más en el número de micciones que yo tenga en la noche. Por otro lado, si yo tengo un paciente que tiene mucha urgencia y tiene mucha incontinencia de urgencia y yo lo trato como si tuviera un problema prostático, su problema realmente está más originado en la vejiga. Entonces yo tengo que darle medicamentos que controlen el funcionamiento de la vejiga, como son los antimuscarínicos, que es un grupo de medicamentos que existen en nuestro país. Y por otro lado, cuando hablamos ahora sí del paciente típico que nosotros nos imaginamos con la próstata grandota y que esta próstata grandota le está generando obstrucción, le tengo que dar medicamentos de dos tipos, o que relajen
desarrollen el músculo para que la orina pueda fluir más fácil a través de la próstata o que hagan más chiquita la próstata. Estas son las alternativas en cuanto al manejo médico se refiere. Ahora, cuando el manejo médico no es suficiente porque no estoy controlando bien al paciente, o cuando el paciente no quiere tomar el medicamento, o cuando desarrollo alguna indicación absoluta de una operación, quiere decir que el paciente se tapa, que ya no puede orinar, que el paciente forma piedras en la vía urinaria o que el paciente se está infectando, entonces tengo que plantearle una operación al paciente. La operación de la próstata se puede hacer en dos formas, abierta o endoscópica. Hoy en día la grandísima mayoría de las operaciones se hacen de manera endoscópica, sin embargo la cirugía abierta sigue teniendo su papel para próstatas muy grandes porque nos ofrece mejores resultados a largo plazo. Entonces no se debe de tomar a la cirugía abierta como una cirugía del pasado, puesto que todavía tiene un papel importante. Y dentro de las cirugías endoscópicas existen diferentes tipos de formas de hacerla. La cirugía de moda, y es eso, es de moda, es el láser verde, la ofrecemos muchos urólogos y es un tipo de cirugía en lo que hacemos es vaporizamos la próstata para generar un túnel más grande para que el paciente pueda orinar. Este es un tipo de cirugía muy buena, pero que tiene menos años de conocerse cómo le va a los pacientes. Es decir, todavía no sabemos cómo van a estar estos pacientes 10 años después de estar operados. Y la cirugía tradicional, que es con corriente eléctrica, que lo que hacemos es vamos rebanando la próstata y vamos rebajando la próstata poco a poco, es una cirugía que tiene más de 30 años que se está haciendo y la verdad es que los resultados son exactamente iguales que los del láser verde y hoy en día es la cirugía que más frecuentemente se hace. Cualquier alternativa es adecuada, la más adecuada es la que mejor maneje el médico que los esté tratando y tiene que ver mucho también con la selección del paciente para saber cuál es la que le va a ofrecer mejores resultados a largo plazo.